Pero ha parado la todos los poderes. Fenomenal, ya te veo. Muy bien, buena Bueno, echamos una primero con este y... Bueno, se está preparando la primera acción painting de ese viaje, un poco de periplo por el mundo. Es la primera más compleja porque se hace en la naturaleza directamente en este mar de flores, ¿no? Es componer una cuestión en la cual todo está improvisado, aunque esté todo, cada uno de nosotros tengamos formalizado cuál es nuestro trabajo, porque somos profesionales. El equipo, coordinarse, es una cuestión tan complicada como es la creación, como que nos tenemos que imbuir del olor, de la lluvia que nos ha dado tantos problemas y de cada compañero cuando esté en acción, pues está una cosa abierta, ¿no? Y esa cuestión abierta, yo creo que a mí por lo menos me motiva muchísimo. Vale, la tensión vale. Esta primera acción es donde yo he nacido, no en este espacio, pero sí a muy pocos kilómetros de aquí, en Mula, pertenece esto a Mula, pero también es la primera idea, el primer concepto que se va a tocar en todo el mundo. Cada país va a tocar un concepto, la educación, el sentimiento, el sincretismo, cada uno va a tener una acción. Esta es la naturaleza, es algo importantísimo para mí y para tanta gente, que creemos que tenemos que defender la naturaleza porque es la base de donde vamos a vivir. Además, en este momento, una de las cosas que a mí personalmente llevo 2 días complicado y que no quiero que me afecte a la obra, pero me afecta a mí personalmente, es la barbarie de la posibilidad de guerra que ya he intuido, pero que la guerra se amplíe, la barbarie que ha habido con la ocupación de Ucrania. Y entonces eso sí que está en mi cerebro. No quiero que me presione para estar más limpio en esta obra de la naturaleza. Para mí lo que tiene importancia es eso, que no sé qué va a pasar. No sé ni siquiera lo que voy a pintar, pero nada, porque he intentado de verdad no pensar en nada más que lo que venga aquí. Claro, yo lo que hago es en estudio o en otro sitio, que está con bocetos, que está calculado el espacio de la medida, la escala, y que tienes el tiempo para que esa creación ordenada que lo has visto primero en el cerebro, después en pequeños bocetos, después a bocetos más grandes. O sea, toda esa especie de pasos aquí no existen. Pero es que aquí no existe ni siquiera la capacidad de pintar. Yo esa obra de 3 metros por 9, en mi técnica normal, tarda un mes. Trabajando con otras cosas, pero tarda un mes. Porque hay que secar las bases, porque son capas una encima de otra, porque es muy complejo. Yo voy a hacer una obra, intentar hacer una obra en 2 horas y media. Por tanto, el concepto que sí que tengo claro es que tiene que ser como un boceto fresco nada más. El problema incluso del tiempo que hace de lluvia y de las temperaturas, que estaremos en 10 grados, supone que aunque yo he preparado pinturas con agua y con unos líquidos especiales, o sea, normalmente trabajo con todo, con pigmentos, hago las pinturas con pigmentos, con aceites. Aquí esa técnica no va a ir, va una técnica que va con ácidos, con agua, compleja, ¿no? Pero que me va a permitir que en media hora, con 10 grados, en media hora seque la pincelada o lo que tenga. Pero para que os deis cuenta, si ese cuadro simplemente se da un fondo de color y una capa, se tarda más o menos 3/4 de hora. Por lo tanto, no puede haber un fondo de color. Lo que vaya a ocurrir, ese es el mayor interés de todo este proyecto. Es que te quitas del confort, de la soledad del estudio, en mi caso, de ponerme a trabajar tranquilamente, sin presiones. Aquí es todo lo que ocurra, tiene que ocurrir en muy poco tiempo y no hay vuelta atrás.
Ruralicemos la ciudad. Plantemos 20 almendros en cada calle, en la que se llama Soledad y en la calle Melancolía. Ocupemos los alcorques con autenticidades, que rebosen arboricultura de aldea y pedanía. Veamos cómo crecen. Contemos el romper de sus yemas en marzo, cuando verdean entre escamas. Entonces ya tendrán las flores en alza, buscando el cenit. Dejemos que la floración temprana cubra de pétalos los coches y aceras, que el reloj botánico nos diga que viene la primavera y que la urbanidad enmudezca sus bocinas y humos. Hay que detenerse ante las estrellas rosadas y blancas, mirar tanto o más sus flores que las pantallas digitales. Igualemos nuestros tiempos tecnológicos a los naturalísticos. Sé que es mucho pedir. Yo salí a los 6 años de mula, pero hay una serie de cosas, de olores, que cuando estoy en Washington me acuerdo que había una cosa, iba con mi hijo hace años, olí, y es que cerca estaba un espacio grandísimo de floración de almendros. Y entonces yo automáticamente recordé a mi niñez jugando entre los árboles, y me acuerdo que un amiguete mío pequeño, me acuerdo que dice, vamos a comer esto que será muy bueno. Y no sé si por esto o por lo que sea cogimos un problema de barriga tremendo. Y me decía Luis Rojas Marcos que todo esto que está ocurriendo, claro, se va a analizar y en el futuro se analizará de manera psicológica. Entender eso es lo que yo creo que es para mí lo más importante. Y bueno, cuando la flor se apaga, viene otra cuestión efímera con resultado, que es el fruto. Construye otra vida independiente de la otra, aunque está dentro, mezclado, porque toda la cuestión importante, no la naturaleza en todo, en nuestro propio sentir, es holístico. Si no entendemos esto, no podemos entender la naturaleza, ni podemos entender ni siquiera las unidades del ser humano. Entonces, claro, esa otra parte nace ahora el fruto. Y el fruto, que tiene también su recorrido, como la flor, como la hoja, como todo el principio que despierta, pues también tiene una culminación. Es muy hermoso el fruto. Cuando ya has culminado, o se cae, o tú lo coges. Y en ese momento empezamos esta cuestión efímera. Por tanto, yo desde hace muchos años me tomo que la vida es bastante efímera, que creo que hay que procurar vivir cada segundo de la vida en cualquier cosa. Esta civilización ha conseguido que sea frecuente la muchedumbre de lo feo. Y lo feo es sencillamente la amputación voluntaria de lo que genera, produce y aumenta la belleza del mundo. Por eso este encuentro de hoy, que es la suma de confluencias entre las bellezas logradas por la natura y las que intentamos, los seres humanos, a través de las disciplinas artísticas, son una especialmente coherente aportación como antídoto a esa muchedumbre de lo feo. Escribió Rabindranath Tagore que el leñador le pidió al árbol un mango para su hacha y el árbol se lo dio. Se puede interpretar debidamente esto, por desgracia también se olvida. Se olvida que esa natura que hoy es un alarido permanente de protesta por lo que estamos haciendo con ella, nos lo da todo, incluyendo los medios para destruirla. Queremos llevar ese trocito también de visión de la tierra de aquí cuando vayamos allí, a la India, en el próximo mes de abril, a finales de abril. Queremos realizar, junto con el apoyo del gobierno de la India, Cristóbal ha sido invitado por el gobierno de la India para realizar una gira, y el momento quizás más simbólico va a ser cuando vayamos a la casa de Tagore
a la Universidad de Tagore que él fundó, donde las clases se interpretan debajo de los árboles desde 1921. Es decir, que vamos a querer recrear con ese evento el símbolo del universo con Tagore, con Cristóbal Gavarrón como protagonista, y esperemos que sea un hito en ese viaje por el universo Gavarrón y el universo Tagore. Vamos a, de alguna manera, registrar todo lo que está ocurriendo aquí. Esta obra de Gavarrón, pues al final va a ser el testimonio, en la memoria, de la belleza del día que estamos viviendo aquí, con la lluvia que va, que viene, pero con las flores que nos están dando esta absoluta maravilla de estar, como si dijéramos, en el centro del mundo, renacidos, ¿no? This is an experience which I have never experienced before, and I want to do it again. I was thinking of what nature means to all of us. Nature is art. There is no better artist than nature. Nature paints the most beautiful things. But what Cristobal Gavarrón is showing today is that man has the power to destroy nature. And we should not destroy nature because man is linked with nature. And what this shows us today is that nature needs to be protected. Nature needs to be appreciated. We need to see how we can live peacefully together. Today is a very difficult time. We have a war on the eastern side. We have just the pandemic getting over. And there is hope. So the rain on the earth, the new flowers coming out, the new trees coming out, gives us hope. And this painting of Cristobal Gavarrón gives hope to all of us that tomorrow will be a better day and that human beings can get together to make the world a better place. Este evento artístico de pintura, música, danza y poesía es una inspiradora muestra de la fragilidad de nuestro patrimonio cultural y también de nuestro patrimonio natural. Creo que este evento de la Fundación nos interpela a todos a proteger nuestro entorno, pero también a considerar el arte como una especie protegida a la que hay que cuidar. First of all, I would like to thank the Foundation of Gavarrón for inviting me to be today here in Mula to be a witness of a special performance which is a combination of visual art, painting, poetry, music in a special ambient, and that combination of that experience of art, of the nature, gives us a reflection of the life, of the death. When we are listening, also reflections what is happening in Ukraine these days. And it's something that
gives you a certain special touch and keeps it in you that you reflect after that you get when you get back to your home. Anoche me acosté leyendo las noticias sobre Ucrania. Esta mañana me he levantado leyendo las noticias sobre Ucrania. Hoy estoy aquí, llovido, embarrado, florecido y emocionado de estar aquí. He visto los almendros desplegados cantando su flor bajo la lluvia, como un ejército de flores que invadían la vida. Una bomba cae en Kiev a 100 metros por segundo. Una flor del almendro, pulsada por la lluvia como un plectro, a 5 centímetros por segundo. Una gota de lluvia que hoy le quita la sed a los levantes un poco más despacio. No sé qué opinas tú. Aquí la vida gana la batalla. Aquí la vida gana la batalla. Los almendros llevan improvisando sus flores desde hace milenios. Ninguna es igual que la que tiene de vecina, ninguna es igual que la que sacó antes el árbol, al igual que ninguna de las obras de Cristóbal Gavarrón es semejante a la anterior. Ver esta distribución de las flores aparentemente anárquica realmente es asistir al riego de la luz, porque lo que está haciendo el árbol es tratar de colocar cada una de sus flores para recibir la alícuota de luz que le corresponde, que le permita atraer con su calor a los polinizadores, que le permita madurar el fruto y a partir de ahí desencadenar nuevas vidas. Para mí lo más importante del día de hoy es el acto de creación, el hermanamiento con otros artistas, ¿no? Con Cristóbal, con Manuela, con los que han estado leyendo sus poemas, sus improvisaciones. Y esa improvisación se ha convertido en un verdadero diálogo y en un discurso que seguro que después de estos momentos pues podremos analizarlo y veremos que tiene un sentido muy, muy importante. Hoy, por ejemplo, esperábamos un día soleado con un montón de abejas rodeando todas estas flores y creando un zumbido de forma natural. Esas abejas no estaban porque está lloviendo, pero bueno, esas abejas las hemos traído y han estado presentes de alguna manera, ¿no? Y probablemente es algo que descubrieron hace mucho tiempo los inventores del lenguaje más preciso. Creo que lo que más me está impresionando de este acto es su teatralidad. Quizá porque yo proceda del mundo del teatro, ha habido unos tiempos, una espera, una recepción, un mirar el escenario vacío y una manera de ir concibiendo la obra que está pintando Cristóbal. Se une a la idea inicial artística
un amplio sentido de la improvisación, que no solo está en el corifeo, que es el primer actor principal, que es el que lleva el pincel y las pinturas, sino que está en el coro, formado por una danzante, por unos poetas, por una música que está ahora mismo sonando y que creo que le da una dimensión al acto absolutamente espectacular. La floración es un arte efímero que dura unos breves momentos dependiendo de la especie, pero en el caso del almendro dura unas semanas. Para percibir los movimientos y transmitir esa belleza es lo que utilizo para motivarme y para poder crear una coreografía, en este caso una improvisación. El día de hoy, además, mezclando versos de poetas, las pinturas o los grandes brochazos de Cris con la música de Juan, el saxo, la trompeta, he podido disfrutar de esos momentos para poder crear con mi cuerpo estas improvisaciones de belleza efímera. Estar en este ambiente de naturaleza con la floración, los árboles, ver cómo el maestro iba creando tranquilamente con la influencia de la palabra, la influencia del baile, la influencia del clima tan raro aquí en esta región que nos ha acompañado hoy con la lluvia, ha sido verdaderamente ilusionante y la verdad es que me llevo un gratísimo recuerdo de esta jornada. La poesía, la danza, me ha parecido muy complicado, la improvisación que han tenido que hacer todos los artistas y el maestro Gabarrón. Y bueno, un día para repetir y actividades que deberían de abundar más, ¿no?, en este mundo tan revuelto que tenemos. Nunca había visto en directo a pintar a Cristóbal Gabarrón y me ha parecido un canto a la vida, un canto de amor, lo que ha hecho esta mañana en Mula. Y creo que va a ser una experiencia que vamos a recordar todos los presentes para siempre. La floración es un espectáculo que se ve, nosotros también hacemos lo mismo, pero siempre hay por debajo un trabajo que es igualmente gratificante. El almendro lleva trabajando de continuo, sin parar, la floración es una ocasión y nosotros hacemos lo mismo, improvisamos siempre gozando del camino. Este es el momento de la floración y ahora a continuar con el fruto y el siguiente evento. Ha sido un proyecto coral de carácter interdisciplinar. Hemos tenido artistas sonoros, hemos tenido poetas, filósofos, escritores, el cuerpo en movimiento a través de la danza, la pulsión creativa plástica, en este medio, en este espacio natural, en medio de un barcal de almendros, para obtener este título de la obra de A pesar de todo, flores contra las bombas. Hoy es un día bonito porque hemos trabajado desde la creación, desde la pulsión, la floración, pero es el día que Kiev ha caído en manos del ejército ruso.
No nos hemos podido desprender de eso, ni siquiera los creadores, donde a través de la performance, a través de la disertación de los poemas que se han ido al mismo tiempo que se iba ejecutando la obra, ha salido ese bombardeo, y el cuadro pues refleja cómo hay un señor tirando bombas con unos aviones, forma un lago de sangre. Ese lago de sangre está siendo reconquistado por las flores del almendro, de la germinación que da lugar a la vida. Al principio yo tenía una tensión potente, como estoy ahora, cuando he terminado, feliz, contento, me refiero que todo se ha acabado y todo es un principio, es el principio de lo que viene. Y esto se ha acabado en este día y ha ido bien. Ha sido una experiencia tan buena, ¿no? Y yo veía cómo se concatenaban con el sonido, con la poesía, con la voz, con la filosofía que estaba dando. Bueno, me parecía que me iba alimentando hasta el punto que yo digo, joder, si yo podía hacer, no uno, podía hacer 3, 4 del mismo momento. No es posible, por construcción, digamos, de la propia obra, mezclar todo, meter todo aquí, pero ya han salido 3 grandes espacios. Pero bueno, contento, y ahora ya estoy como volando. Pentamería. 5 versos nada más para hablar de las flores. 4 para entrar en la música callada de los cuerpos. 3 para encontrar el nudo de las líneas discontinuas de la vida. 2 para decir que creo que el mundo quedará mientras quede la lluvia. 1 para sentir la belleza primigenia, sutil, descomunal, que dibuja en su flor el himenóptero. El artista se relaciona con la naturaleza por ósmosis. La influencia recíproca
entre elementos que están en comunicación. Solo así surge la sublimidad, esa percepción de la belleza que va más allá de la exclusiva emoción. Al seguir creciendo en el entendimiento, para provocar el gozo intelectual desde la humildad, la mirada del artista crea esa sublimidad. Su oficio sentimental es ars natura.